15 juguetes de los años 80 que todos queríamos. Hubo un tiempo donde nuestros juguetes no necesitaban wifi, ni garantías. Solo necesitaban dos cosas, pilas y una imaginación sin límites, bueno, y a veces cinta adhesiva para que no se les cayera una pierna cada vez que jugabas. Eran tiempos más simples. Si un juguete hacía ruido, ya era tecnología punta. Si tenía luces, era básicamente la NASA. Y si se rompía, pues aprendías carpintería a los 8 años con un poco de resistol y desesperación. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue ese juguete que pediste 5 años seguidos, cada Navidad, cada cumpleaños, cada día del niño, y jamás llegó? Prepárate, porque lo que viene es un viaje por los años 80 lleno de nostalgia, risas y uno que otro trauma de la infancia. Advertencia seria pero con cariño, este vídeo puede causar ataques severos de nostalgia, carcajadas inesperadas y una necesidad urgente de buscar tus juguetes en el trastero. Vamos allá, a jugar. Juguetes de acción y aventura. Los 80 no solo nos dieron grandes películas y peinados cuestionables, también nos entregaron una legión de héroes de plástico con bíceps más grandes que su desarrollo de personaje. Empecemos con el rey de la espada y los abdominales eternos, He-Man, con su melena rubia tipo príncipe valiente y su frase inmortal «Yo tengo el poder». He-Man era la fantasía épica de todo niño, aunque su atuendo era básicamente un taparrabos con botas. Pero no importaba. En los 80, si llevabas espada y músculos, eras automáticamente confiable. Y los juguetes, ¡ay! Los juguetes. Grandotes, duros, casi indestructibles. Tenías que ser medio Hércules tú también para moverlos. Y por algún motivo, todos los villanos venían con cara de estreñimiento y nombres como Skeletor, Trap-Hab o Beastman, porque la sutileza no era lo nuestro. Luego estaban los G.I. Joe, soldados de élite con nombres como Duke, Snake Eyes y Flint. Cada uno tenía una especialidad, pero el 90% del tiempo solo hacían dos cosas: disparar láseres, que nunca le daban a nadie, y decir frases patrióticas. Eso sí, eran articulados, y eso los ponía un paso adelante. Podías moverles codos, rodillas, y hasta perderles el brazo en menos de una semana. Los vehículos eran un tema aparte. Si tu mamá te compraba el avión de G.I. Joe, te convertías en leyenda. El portaaviones USS Flagg era básicamente el santo grial. Medía más que tu cama y costaba lo mismo que una hipoteca inicial. Nadie lo tenía, pero todos lo soñaban. Y claro, no podemos olvidarnos de los Thundercats. Gatos humanoides del espacio que gritaban Thundercats, ¡Jou! Mientras agitaban espadas y huían de un villano con momificación avanzada. Lion-O, el líder, era como el He-Man pelirrojo con garra incorporada. Cheetara corría más rápido que tus ganas de hacer la tarea. Y Snarf, bueno, Snarf estaba ahí para enseñarte lo que era la molestia constante desde pequeño. Los juguetes eran geniales. A veces venían con ojos que brillaban, armas imposibles de sostener y poses que desafiaban las leyes de la física y de la columna vertebral. Eran muñecos musculosos, con más bíceps que argumentos en su historia. Y eso nos encantaba. No necesitábamos lógica. Solo queríamos acción, gritos de batalla y la emoción de lanzar un muñeco por las escaleras mientras imaginábamos que caía en una pelea épica. Y lo mejor de todo, tú eras el director, el guionista, el doble de acción, y el que recogía todo antes de que tu mamá pisara una espada con tacones. Tecnología vintage de juguete. Antes de las tablets, los niños teníamos algo mucho más poderoso, juguetes que hacían beep y blip. Y con eso ya nos sentíamos hackers. Empezamos con el legendario Speak and Spell, ese aparatito naranja que parecía calculadora con complejo de maestro de inglés. Con su voz robótica y sus palabras rarísimas, fue el primer juguete que te hizo sentir juzgado por una máquina. Y uno pensaba, perdón, solo tengo 7 años, señor computadora demoníaca. Aunque lo más impresionante es que te enseñaba a deletrear, en inglés. O sea, lo más probable es que dijeras cat como C-A-T. Y terminabas aprendiendo más frustración que vocabulario. Y luego estaba Simon Dice, el juego más simple y más cruel de todos. 4 botones, 4 colores, una misión, repetir la secuencia. Parece fácil, ¿no? Simon te enseñaba dos cosas, memoria y frustración crónica. Porque todo empezaba lindo. Rojo, azul, verde, amarillo. Y de pronto, azul, rojo, verde, verde, amarillo, rojo, rojo. Error. Ese zumbido era como un bofetón digital a tu ego infantil. Y sin darte cuenta, estabas desafiando a un círculo luminoso como si fuera tu archienemigo. Una batalla psicológica con un juguete de pilas. Y el Casio Mini Piano. Ese pequeño teclado que cabía en tu mochila y hacía sonidos que, con suerte, podrían considerarse música.
En realidad parecía que estabas torturando un Game Boy, pero tú te sentías Beethoven, sabías tocar Estrellita donde estás. Eso era talento puro. Aunque al tercer día tus papás ya querían esconderlo en el congelador. Estos eran nuestros gadgets, y aunque hoy suenen a tecnología sacada de un capítulo viejo de Black Mirror, en su momento eran lo más cercano a ser un genio digital. No necesitábamos wifi, solo necesitábamos pilas, paciencia, y alguien que entendiera que no estabas loco. Solo jugabas con una caja que decía Spelelepant. Los juguetes hablaban, las luces parpadeaban, y tú te sentías parte del futuro, aunque fuera un futuro con acento robótico y teclas durísimas. Lo mejor era que estos juguetes no solo te entretenían, te entrenaban, para el mundo real, para fallar, repetir, y fallar de nuevo. Pero con estilo retro y muchos sonidos molestos. Locuras motorizadas. Los 80 fueron una época hermosa, pero también ruidosa, porque si algo amábamos más que los muñecos musculosos o las luces parpadeantes, eran los juguetes que se movían, y entre más ruido hicieran y más muebles golpearan, mejor. Arranquemos con los autos a control remoto. Eran nuestra versión infantil de la libertad total. El problema es que la libertad duraba lo que aguantaran las pilas, es decir, 5 minutos. Y luego pasabas más tiempo esperando que recargara que jugando. Eso sí, había niveles. Estaban los autos que solo iban para adelante o giraban en círculos, un clásico, y luego estaban los de los ricos, esos que tenían reversa y hasta luces. Si tenías uno de esos, eras el Michael Schumacher del barrio. Aunque la mayoría terminaban atorados bajo el sofá, girando eternamente como si intentaran escapar de nuestra mediocridad. Ahora, las pistas Hot Wheels. ¡Qué invento más caótico y glorioso! Kilómetros de pista naranja que conectabas como si armaras un tren para hormigas. Y claro, nunca quedaba derecha. Siempre había una curva rara, un salto que lanzaba el coche directo al florero de tu abuela o una rampa que lo catapultaba a otro plano astral. Si tu Hot Wheels no saltaba por la rampa y destruía media sala, ¿jugaste bien? Y lo mejor era la creatividad. No había límites, usabas libros, cajas, sillas, el gato, lo que hiciera falta para lograr la mega pista imposible de la muerte. Y luego pasabas media hora mirando cómo los autitos se salían en la primera curva. Y por último, la BMX. Sí, la bicicleta, porque en los 80, tu bici no era solo transporte. Era un juguete. Un sueño. Una nave. Le ponías latas en la rueda trasera para que sonara como moto, le colgabas cintas del manubrio, le inventabas trucos, peligrosísimos, claro. Y si eras valiente, armabas una rampa con tablas viejas y un par de ladrillos. Y a volar, literal. Porque volabas, y después aterrizabas en el pasto con 2 dientes menos. Pero nadie te quitaba lo épico. La BMX era el juguete que te daba libertad, adrenalina, y también los primeros raspones serios. Pero valía cada caída. Hoy en día los niños tienen scooters eléctricos, overboards, drones. Nosotros teníamos Hot Wheels y una bici con frenos dudosos. Y aún así, éramos los reyes de la velocidad. De los saltos imposibles. Y de gritar mira esto, justo antes de que todo saliera mal. Juguetes que eran misteriosos, o maldecidos. No todo en los 80 eran músculos, luces y carreras. Había juguetes que, no sabemos si eran divertidos, extraños, o directamente enviados por alguna dimensión paralela para confundirnos emocionalmente. Arrancamos con el Tamagotchi. La promesa era simple, una mascotita virtual que podías cuidar. La realidad, un aparato que te chantajeaba emocionalmente cada 5 minutos. El Tamagotchi era tu primera relación tóxica. Literalmente morías si lo ignorabas. Le dabas de comer, lo limpiabas, jugabas con él, y aún así, un día te levantabas, y ahí estaba, una carita triste, una tumba pixelada, y tú en shock. Aprendiste lo que era el duelo digital antes de saber dividir fracciones. Y por supuesto, si se moría en clase, la culpa era tuya por estar aprendiendo en vez de atenderlo. La tragedia era real. Luego tenemos al Viewmaster. Un clásico. Parecía inocente, una especie de binocular rojo donde metías discos con imágenes 3D. Lo girabas, y magia, veías escenas de películas, paisajes, dinosaurios. Aunque nadie sabe bien cómo funcionaba esa brujería. Porque no tenía pilas, ni pantallas, ni lógica. Solo discos de cartón con fotitos microscópicas que, de algún modo, se veían mejor que tu televisor. Y, seamos honestos,
Todos tuvimos al menos un disco del Viewmaster que nos dio mal rollo. Siempre estaba ese personaje que te miraba fijo, y no parpadeaba. Y por último, las pistas mágicas. Pistas de autos que se iluminaban, brillaban, cambiaban de forma. O eso decían los comerciales. Porque en la práctica, eran tubos fluorescentes medio torcidos que se desarmaban si alguien respiraba cerca. Aún así, eran hipnóticas. Con autos que dejaban estelas de luz como si fueran mini DeLoreans viajando al pasado. Lo que tenía sentido, porque eran caros y se rompían como si fueran del futuro. Estos juguetes tenían ese algo raro. No eran solo para jugar, te hacían pensar, imaginar, preocuparte, o sentir que te estaban espiando. Pero ahí estábamos, pegados a ellos, fascinados, confundidos y emocionalmente involucrados con un píxel con ojitos. Al final, estos no eran solo juguetes. Eran aventuras en miniatura, batallas épicas en la sala, conciertos desafinados en la cocina, y una serie de recuerdos que hoy suenan más fuertes que cualquier ringtone moderno. No importaba si tu Tamagotchi moría cada semana, si tu Hot Wheels volaba directo a la cara de tu primo, o si tu Spick and Spell parecía más un robot de Terminator que un maestro de inglés. Cada juguete tenía su historia. Y esas historias eran nuestras, porque en los 80, un muñeco, un carrito o un piano de juguete podían ser la excusa perfecta para inventar mundos enteros. Hoy los niños tienen tablets, consolas, y wifi en el cepillo de dientes. Nosotros teníamos una bici y un palo, y ya era una nave espacial. Y aún así, fuimos astronautas, soldados, héroes felinos, DJS de teclado Casio, y cuidadores de mascotas digitales que no querían vivir. Y eso, sinceramente, no tiene precio. Ahora cuéntame tú. ¿Cuál de estos juguetes fue tu favorito? ¿Con cuál te divertiste más, y cuál te dejó un trauma que todavía no superas? Te leo en los comentarios, que seguro hay anécdotas que merecen su propia serie de Netflix. Y no olvides suscribirte, que eso sí que no cuesta nada. No seas como el que nunca traía sus Hot Wheels al recreo y después quería jugar con los tuyos.